Hola. Hola. So, what would you like to know? Pregunta, ¿qué les gustaría saber? En la vida real. Así que nuestro jurado lo tiene difícil, porque que si tienes van a clasificarse cada uno. Ahora sí, el Dios de Dios. Bueno, primero que nada, agradecerle por estar acá en Chile, agradecer a Comic Con por traerlo. Y más que una pregunta es decirle que comprendemos la situación que se está viviendo con la huelga de actores y guionistas, y al menos de manera personal estoy totalmente de acuerdo. Espero que lleguen espero que lleguen a un buen arreglo y que pronto ya pueda él responder las preguntas sin ningún tipo de problema. So, the Screen Actors Guild of America have been on strike now for over 100 days, and like the Writers Guild strike, which has come to an end now, the main issues have really been about AI, and then also residual payments. Residual payments are what you get when you have done a film or a show. If it's ever shown again, you get a percentage. That was always the case, and then when the streamers came online, that diminished and it didn't exist anymore. So let me I'll deal with two different issues. So AI, what they're trying to do, the studios were trying to own your digital identity so that they pay a one-off fee and then they own that image of you forever, in perpetuity. So that is obviously not right, because it means that you can be placed in any movie for at any time without any recompense, without being paid. So that's one thing. So that is also what's happening and has happened to the Writers Guild in terms of creating stories using AI. And then the other is, as I was saying, the residual payments, which means that you're not just bought out when you do your fee, but that later on down the line, if it's shown many times, that you will receive some payments. That's the decision. Lo que él explica es que los actores y los escritores están en huelga, o al menos los actores llevan más de 100 días en huelga, y según lo que él dijo, los escritores ya bajaron la huelga, llegaron a un acuerdo. Él también explica por qué existe esta huelga. Dice que esta huelga está más que nada, la grande problemática son la inteligencia artificial y los pagos residuales. Le explica que los problemas que hay con la inteligencia artificial es que los estudios están intentando como quedarse con la imagen, o como, claro, con la imagen de los actores. Entonces, para que les paguen una sola vez, tengan como la imagen digitalizada de los actores y luego puedan ocuparlo como ellos quieran y no volver a pagarle más aunque se esté ocupando su imagen. Ese es uno de los problemas que está ocurriendo en este momento, por eso están en huelga. Dice que obviamente está mal esto. Dice que el otro problema son los pagos residuales. Los pagos residuales son la plata que a uno le llega cuando participa en algo, en algún show, en alguna serie, en alguna película, y esta película se vuelve a mostrar en cable, por ejemplo, en alguna cosa así. Lo que ha pasado es que con el avance de las plataformas de streaming online, ahora que se empiezan a mostrar cada vez en streaming, a la gente dejó de llegarle tantos pagos residuales o simplemente ya no les llegan. Entonces esa es otra de las grandes problemáticas por las que se está en paro actualmente los actores y por lo que están buscando alguna solución. Eso fue lo que explicó más que nada la situación en la que están viviendo ahora con la huelga. Hi. Well, first, I must say I'm an actor, so I'm a big fan. I think you're a wonderful actor. I'm a huge fan. I think what you do is amazing. I learned so much watching your work. It's amazing what you are able to do with your voice, with your physicality. It's amazing.
So first, all my admiration. Thank you. And my question is, did you always know that you were going to be this kind of actor, this chameleon actor, this extreme chameleon actor? You always know that you had in you that potential of being those kind of characters that I cannot mention right now. La pregunta que le hice si es que él supo toda su vida que iba a ser este tipo de actor como un camaleón, por decirlo así. I think when I began acting, I started in theatre, and I was in a company that was called a repertory company. So you performed a show in the evening, and during the day you were rehearsing another play. So I learned very early on in my career that the skill of becoming someone else, it was very important to differentiate between the one character and another through physicality, voice, and the psychology that you create for the role. And then as this technology emerged, I mean, I've always been an actor that is driven by this physicality, you know, the sense of physicality. And I think I used to always play characters that were further away from me. And I enjoyed the process of finding the journey to that character. I think as I've got older, I've enjoyed coming closer back to who I am, and so it's been a very long and extraordinary and a route of finding out more about yourself, actually. Él cuenta que cuando empezó a actuar, actuaba en obras y actuaba en una compañía en la que presentaban una obra en la noche y en la tarde estaban como ensayando. Entonces él en ese tiempo aprendió sobre lo importante y cómo él tiene que representar, cómo empezar a representar diferentes personajes, más de uno. Dice que a lo largo de su carrera, cuando él era más joven, le gustaba hacer personajes que eran como más alejados de él. Le gusta todo este ámbito físico del actuar. Dice que ahora que se ha vuelto, que ha envejecido, dice que disfruta hacer personajes que están más cercanos a él. Dice que disfruta mucho el viaje para poder llegar a ser un personaje que no sea tan como él, parecido a él, por decirlo así. Y que ahora con el tiempo ha empezado a disfrutar hacer personajes que sean como mucho más cercanos a su persona. Disculpa, la pregunta por favor que se haga en español. Hola Andy, bueno, principalmente admiro tu carrera en todo sentido. Mi pregunta que iba, bueno, soy estudiante de teatro y siempre me ha encantado la rama del motion capture y me gustaría saber, por ejemplo, cómo poder involucrarse en esa rama. Me encantaría saber y conocer más de ahí. I think you have to find out where, I mean, if there are visual effects companies working here in Chile who are working in video games, or if they're working in, in pre-visualization for movies. Those are the places that you need to look if you want to become an actor that uses motion capture technology. I'm not sure, are there any classes that are taught here in Chile? I mean, is it part of any drama school at all? Is it taught here at all? So yes, have you had experience of working with the technology? Pregunta si has tenido alguna experiencia, por ejemplo, algún ramo que te han hecho y con la tecnología como de motion capture. I think that's where you should look, is to if you're an actor and you can use your physicality,
I think those are the places to look, to visual effects companies or game companies. Dice que lo mejor, como si es que te quieres involucrar en esta área, es buscar compañías que se dediquen a los efectos como visuales, que trabajen como en previsualización. No estoy segura de la traducción de eso, pero como la parte de previsualización, que trabajan como con efectos de la película antes de que se empiece como a procesar, por decirlo así. Dice que lo otro que puede ser también son compañías de videojuegos, que ellos también trabajan mucho con esta rama del motion capture. Que esos son, si te quisieses dedicar a eso como actor, esos son los lugares en los que tienes que empezar a echar un ojo. Más fuerte, por favor. Can I Serka? Can I talk about the audiobooks you narrated from Serka? Yeah. Bueno, los audiolibros de Tolkien. ¿Cuánto tiempo te llevó narrarlos y cómo inventaste los ritmos y canciones de cada canción que escribe Tolkien en los libros? So, thank you for that question. This all started way back in the pandemic, and I don't know if any of you heard I did a recording of The Hobbit over the course of all in one go, in over 12 hours, to raise money for charity in the pandemic, and also because I wanted to tell a story for an audience who were trapped indoors and couldn't go on any adventures. So that's where it started. And after that, the publishers of the Tolkien books asked me to do the recordings for The Hobbit, The Lord of the Rings, and The Silmarillion. HarperCollins, the publishers. And so when I recorded The Hobbit, I had 2 weeks to record it. When I did Lord of the Rings, the 3 books, it was I had 6 weeks, and then for the Silmarillion I had 2 weeks. So they were all over the course of about 2 years, I think. But so you asked about the songs. No, I had no music, so I had to make up the tunes of all of the songs, and it was a real challenge because there are so many songs in all of those books, you know. So I just had to use. I am a musician. I play saxophone actually, and I'm a big jazz fanatic. But I had to improvise all of the songs, and every time we came to record one, I sort of just made it up, really. But it seemed to fit the characters, and I looked at it from the characters' points of view. Bueno, él cuenta que todo esto partió en la pandemia, que el Hobbit lo leyó como en un acto de beneficio que duró 12 horas, si es que alguien no lo sabía, él lo comentó, y que después se le acercaron las personas como los encargados como de las cosas de Tolkien para pedirle que él grabara los audiolibros. Comenta que grabó del Hobbit, El Señor de los Anillos, el Silmarillion, perdón, discúlpame. Dice que se demoró 2 semanas con el Hobbit, 6 semanas con El Señor de los Anillos y 2 semanas con el último. Y que esto fue como a lo largo de 2 años. Cuando comentó sobre las canciones, dice que básicamente es como que las improvisó en el momento cuando estaba grabando el audiolibro. Comenta que es un músico, que toca saxofón, le gusta mucho el jazz, y que básicamente cuando estaba grabando los audiolibros, él llegaba el día a grabarlo y ahí mismo inventaba cómo eran las melodías de las canciones. Hola, acá estoy, hola. Primero quiero decirle que soy súper fan y estoy súper emocionada, pero me verán mientras hago las preguntas. De hecho, voy a grabar. Quiero hacer una pregunta más personal, ya que no podemos hablar del personaje del anillo, que es mi súper favorito. Quiero preguntarle, ya con la experiencia que tiene él,
¿qué consejo le daría si él pudiera retroceder en el tiempo y darse un consejo de él cuando era niño? Con toda la experiencia que él ya tiene, por supuesto, ¿qué se diría a sí mismo? Y te amo, I love you. Gracias. I think I would say to my younger self, always have empathy, always look for trust, and don't be afraid to, if you're not making the right choice, don't be afraid to change course. Dice que el consejo que se daría a sí mismo, porque más joven, sería primero siempre tener empatía, segundo siempre buscar confianza y tercero no tener miedo en cambiar tu trayectoria si es que crees que estás tomando una decisión incorrecta. Hello. Primero que nada, le doy la bienvenida aquí a Chile, de que cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido su experiencia, todo lo que ha vivido desde niño hasta la adultez, cómo ha sido que su mayoría de personajes en CGI y que usted haya tenido que interpretar la voz de esos tales personajes. Nuevamente vamos a tener este video antes de ahora sí, vamos a la puerta de What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Lucas. Hi, Lucas. Thank you for your question. So I feel very lucky to have had the opportunity to play characters using the CG technology, because it allows you to play anything, and so instead of being trapped in your own body, you can climb into the mind and the physicality and the soul of another creature, whatever it may be, whether it's a robot or an elephant, or you can become anything, and that is what is so exciting. And it's all about not just the physicality, not just the way you move, but how the character is feeling. So there's always a connection to you, because you are the person bringing that character alive. So it doesn't matter how extraordinary the character is. If it's, you can even play something that is not alive. Like you could play a house that comes alive, but you have to think about how that house would live, and what things have gone on in that house, and what that house's personality is. So what I'm saying is it allows infinite possibilities of acting. Bueno, él dice que él es muy afortunado de poder trabajar con la tecnología CGI, que ha sido muy afortunado de poder interpretar a diferentes personajes, y que lo que a él le gusta es que puede hacer personajes que no lo encierran a él en su propio cuerpo, sino que puede ser lo que él quiera. Cualquier cosa él podría hacerlo. Comenta que hasta puede ser un objeto inanimado como una casa. Que dice que al final lo que más importa es cómo se siente ese personaje, porque más allá de cómo tú te muevas, de cómo lo interpretes físicamente, también tienes esa conexión con ese personaje sobre cómo se siente. Si es que interpretas, por ejemplo, un objeto inanimado como una casa, tienes que pensar qué ha vivido esa casa, qué está pasando ahí adentro. Entonces, lo que él dice es que es algo muy emocionante poder básicamente interpretar lo que uno quiera gracias al CGI. Gracias, Lucas. Thank you.
vamos a preguntar a ella su opinión. Muchas gracias por ser parte de nuestra vida. Quería preguntarle cuál es su libro favorito de la trilogía del Señor de los Anillos y si tiene algún otro libro aparte de los de J.R.R. Tolkien que a usted le guste mucho. Gracias. ¿Qué personaje ¿No se lo pagaron todo? Well, thank you. I'm very pleased that the stories live for you in that way. They have lived for me in a very powerful way too. It's very difficult to choose one. But in actual fact, the Silmarillion was a big surprise for me. It was a very difficult book to read, but I think it's extraordinary, and it's because it's the creation myth. It's the foundation, and it wasn't written in one go. You know, you probably know the Silmarillion was written over the course of 35 years and was pieced together. So it's a lot of different episodes of the creation of the Middle Earth world, and ages, all of the different ages. But I think it really took me by surprise when I was asked to read the book, how powerful it is. And so I think because it encapsulates everything, I think I would choose that one. Bueno, comenta que su libro favorito, el que más lo sorprendió, fue el Silmarillion, por lo mismo esto que crea como, es sobre el mito de la creación, como es básicamente como la base de todo lo que viene, como te explica todo, como el proceso y te forma básicamente, te enseña. Dice que le sorprendió mucho cuando lo pidieron leerlo y lo estuvo leyendo, que le gustó mucho y que por eso le escogería ese como su favorito. Incluso menciona que es muy difícil escoger un favorito, pero que se lo escogería por lo mismo, porque es como la creación de todo y la base de todo. Disculpen, también comentó que tomó 35 años escribirlo, que son diferentes capítulos y que los compilaron y que llegaron al libro, pero que tomó 35 años escribir este libro. Acá. Hola Andy, ¿cómo estás? Natalie, mucho gusto. Hola, over here. Mira, he sabido que los paisajes de Chile te han gustado mucho, te has quedado encantado con nuestro país. Yo no sé si en algún momento a ti te gustaría volver acá, quizás grabar alguna película, algo en Chile. Acá tenemos muy buenos actores e inclusive hemos ganado premios. No sé si te parecería hacer algo en Chile. Wow, that I can't think of anything more exciting than to come here and to make something, to create something here. I really want to explore Chile. Obviously this is my first time and I've only been here a few days, but I know that it's an extraordinary country and offers so many different worlds and environments, and a range of culture, from the top to the bottom. So I would love to come back and to have the experience of filming here would be incredible. Bueno, comenta que es la primera vez que viene a Chile, lleva unos pocos días, pero que le ha gustado mucho Chile y que no puede pensar en algo más emocionante que venir a crear algo, hacer algo acá en Chile. Dice que encuentra que es un país increíble, ha estado poquitos días acá, pero le encantaría volver. Dice que sabe que aquí hay mucha cultura, tenemos mucha mezcla de culturas también, y que le encantaría volver aquí y poder hacer algo interesante. Hola, sí, acá atrás.
Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás, Andy? Me presento, soy Ulises y más que una pregunta quería ver la posibilidad si me puedo acercar a darle un regalo de parte, yo creo, de todos los fans de Chile, y un trabajo que hice yo con mis propias manos y espero que le guste. Quiero ver si existe la posibilidad de poder acercarme y dárselo. Más que nada eso. Para dar las gracias. Can I just say before we start the answer, I wish you could see what I'm looking at. It's quite incredible that I'm sitting opposite the Witch King and being asked a question. Bueno, dice que desearía que tú pudieras ver lo que él está mirando en este momento. Dice que es increíble, te ves increíble, que ojalá tú pudiese también ver desde el punto de vista de él. Oh, that would be amazing. I'd love to. Please, please. Y ahora sí que sí, chicos, a deliberar. It's a box with a ring with a fire lighting and Gollum looking into Mordor. And it's a money box. Una canción. Porque aún nos queda un personaje después de que es el más fiable de la película chilena, donde la Teresita Reyes al hacer una película para sentirte en el personaje que vas a interpretar. Can you put the microphone closer? Sí. ¿Cómo preparas tu mente para poder sentirte en el personaje que vas a interpretar? That's a great question. So, really it begins with yourself and how you can connect with the part, and then you find a way of connecting the voice of the character with the physicality. For me, it's it comes a lot from how the body moves, where you carry your anger. If you're angry, where in your body do you carry that? Where do you carry your sadness, or if you're feeling upset or sad, where do you carry that? So it's very important to find the emotional centers of your body and tie that into the way your character moves. And at the same time, it's how your voice is formed, how that voice is made. Is it because are you tight in the throat? Is it trapped? Does the voice come from down here, or does it, or up here in your head? You find a way of placing the voice, and then you think about the connection between you and the character, which may be this far away from you, if it's someone, if it feels close to you, or very far away if it's a creature or something extraordinary. So there are different ways, but it always starts with you. Bueno, él comenta que parte contigo y cómo tú puedes encontrar alguna manera de relacionarte con el personaje, y luego vas viendo, por ejemplo, la manera corporal en la que el personaje se mueve, cómo lleva sus sentimientos, cómo lleva, por ejemplo, la pena, cómo lleva la rabia, en qué lugar, cómo tú podrías interpretar físicamente también lo que el personaje está sintiendo.
Y también habla sobre cómo tienes que encontrar también la voz que tiene el personaje. Personajes que tienen voces que están más, por ejemplo, en la cabeza, o que tienen como la garganta apretada, por decirlo así, o que vienen como desde adentro, desde el pecho. Es básicamente ir armando un personaje por lo que él dice y encontrar la manera de cómo tú te vas a conectar con él, aunque sea un personaje que sea muy cercano a ti o un personaje que esté muy lejos de ti. Todo gira en torno a cómo tú vas a poder conectarte con él y cómo vas a poder encontrar las diferentes maneras en las que físicamente se puede interpretar a esta persona. Thank you for the great question. Sí, gracias por la gran pregunta que hiciste. Primero que todo, quería decirle que estoy feliz de conocerlo, pero también quería hacer una pregunta. Yo sé que actualmente los actores están en huelga, pero quería saber si es que es posible que solamente cuando termine la huelga usted podría leer una historia que escribí en mi pequeño guión. ¿Lo repito? Yo sé que los actores están en huelga ahora, pero quería saber si es que es posible que una vez, y solo una vez que termine la huelga, usted podría leer un guión que escribí. Oye, los demás nos piden de ayer porque tienen que conocer la decisión de nuestro jurado para saber qué clasificar. Hay por ahí algunos premios que me pidieron ayer, aprovechando el video. Wow, that's an amazing offer. Thank you. So I've been asked. Obviously, the actors are on strike now, but and you've been busy writing, so that's incredible. So absolutely, please send a script, and you can give it to this man over here, and we'll have a look at it. Yeah, definitely. Dice que le pase por favor el guión a él. Dice que claramente los actores están en huelga ahora, pero dice que es una oferta increíble y que encuentra muy increíble también que haya estado ocupado escribiendo esto y que claramente una vez que pueda él sí tiene todas las ganas de leer el guión que tú escribiste. Thank you. Hola. Me voy a parar un poquito porque no me ve. No. Hola, es un honor conocerte, Andy. Y mi pregunta es pequeña, pero yo creo que a su vez no es tan fácil de contestar. ¿Qué es lo mejor para ti, lo bueno y lo malo, de ser actor tan reconocido? ¿No quieres saludarla? A ver, papi, ¿estás representando acá? You know, there are kind of. I feel very lucky because I don't see any downsides to my career or as an actor. I feel so fortunate. I've been very lucky to play such a wide range of roles that I've loved. So I can't complain. And I think early on in your career, it's tough when you're starting out. It's always tough. I have 3 children who are all wanting to be actors, and they you have to learn that. I think you have to learn that life. You have to live your life at the same time when you're starting to act in between jobs. It's a very hard thing to not be able to do what you love doing, and that's in any walk of life. So if something is preventing you from doing that. But I've always been, I suppose, driven to create opportunities, whether it would be to travel or to do different things. You know, being a creative person, you don't just stop when you're not creating, you're learning about life, and that is what feeds the work that you do. So you've always got to be inquiring and inquisitive and look for what is the stories that you want to tell. So in answer to you, I don't think I have any
regrets or downsides to my career, but as advice I would give to my children, it is always, just because you're not doing what you love to do, that doesn't mean you can't live your life to the fullest. Bueno, dice que él se siente muy afortunado porque no encuentra alguna desventaja o algo malo en su posición como ser actor. Dice que se siente muy afortunado de poder haber hecho roles tan diversos como los que él ha hecho. Dice que sí, cuando uno está partiendo es difícil. Es difícil, por ejemplo, no poder vivir tu vida, no poder hacer las cosas que quieres. Y comenta como un poco sobre su experiencia con eso, pero dice que él en general no encuentra que hayan como cosas malas sobre su posición como actor. Pero sí, si es que él pudiese darle como algún consejo a sus hijos, sería que no se sientan mal por no estar haciendo lo que aman, porque igual pueden vivir una vida plena. I think one regret I have is I wish I understood more languages, and I am full of admiration for Antonia, who is such a brilliant translator. Dice que una de las cosas de las que se arrepiente es no aprender más lenguaje porque le gustaría entender lo que estamos conversando. Andy, por acá. Hola Andy, sabiendo que no puedes referirte a la película en sí, por lo que está ocurriendo con el strike, pero sabiendo que estás involucrado en un proyecto con un libro de George Orwell, La granja de los animales, quería saber, ¿existe alguna posibilidad futuro de que se involucre también en 1984? Well, so I've been asked about a certain book written by George Orwell, which I'm working on, and which we were able, luckily, it's an animated movie that we were able to record before the strike happened. So we're in post-production, so I'm able to finish the story. It's an amazing story, and some of you may know already which book it is. But I've been asked about 1984, and that is an incredible story too. And obviously, we're almost every day living a version of 1984. So I think it is a story that would be worth retelling. And who knows, maybe when I finish this particular Orwell story, it might be the next one. Bueno, él cuenta que está trabajando actualmente en un libro de Orwell, que fue mencionado en la pregunta. No lo vamos a mencionar por lo mismo por la huelga para respetarla, pero dice que tuvo la suerte de que era una película animada y que alcanzaron a grabar como las voces antes de que empezara la huelga. Entonces en este momento están en postproducción. Dice que al menos ya alcanzaron como a contar la historia antes de la huelga. Dice que en 1984 nosotros básicamente lo estamos viviendo en el día a día ya. Entonces dice que es una historia que necesita ser contada y que a él le gustaría obviamente participar en esto. I just want to add one thing. I was sent a picture of a t-shirt which said, "Make Orwell fiction again." Contó que le regalaron, o sea, le mandaron una foto de una polera que dice Make Orwell Fiction Again, como con el logo de MAGA, de Make America Great Again, que vuelvan a hacer a Orwell ficción, que ya dejemos de estar viviendo, ¿no? Ok, chicos, eso fue todo el Meet and Greet. Muchas gracias, un aplauso grande para por favor. Thank you very much. Thank you, Antonio. Okay, como se le indicó al principio, las personas que tienen Meet and Greet pueden sacarse la foto y el autógrafo en las sesiones que vienen ahora. Ahora viene la sesión de fotos y después la sesión de autógrafo, ¿ya? Para que puedan hacer retiro en la sala. Muchas gracias.